soy y sigo siendo periodista de más de 40 años de ejercicio. Entonces yo considero que uno de los factores de salud de un país son los medios de comunicación masiva. Y quiero oírle al doctor Carlos Francisco Fernández, que tiene la misma condición de médico y de periodista vinculado a la casa editorial El Tiempo, quiero oírle algunas observaciones respecto a este asunto. Gracias, profesor. A Ascofame, al doctor Rosso, muchas gracias por la invitación. Manifiesto mi conflicto de intereses. Vengo aquí porque soy el expresidente de Sociedades Científicas y no tengo ningún tipo de vinculación, por lo menos en lo que voy a decir, ni con quien trabajo, que es el Hospital Universitario San Ignacio, ni tampoco con la Casa Editorial El Tiempo, ni tampoco con nadie. Yo vine porque quise, etcétera, etcétera. Nadie, si hay un costo absolutamente desproporcionado para un sistema de salud, es la mala calidad. Y nada que impacte más en la calidad que un profesional mal formado. Mal diríamos nosotros que la salud está en crisis en un país como este y la educación en salud no. Estamos en el mismo talego. Y este es el escenario natural para hablar de esto. Nada que afecte más el desenlace en un sistema de salud que un profesional mal formado. Con EPS o sin EPS, deben los profesionales naturalmente ser los garantes de la calidad y naturalmente eso cruza por la buena formación. Y la buena formación no necesariamente está ligada a un componente que se ha vuelto retórico, pero definitivamente tiene que ver, obviamente, con el desenlace. Una cosa es formarme bien y otra cosa es la autonomía. El hecho de que haya limitaciones en la autonomía no quiere decir de ninguna manera que el profesional no se pueda formar bien. El problema es que cuando nosotros vemos que nos volvemos obesos de conocimiento y el profesionalismo sencillamente se ve truncado justamente por las condiciones y por ese divorcio de que hablaba el señor decano y lo referenciaba también el doctor Arias, en el sentido de que una cosa es la expectativa y la otra cosa es la realidad, sencillamente ahí existe un problema absolutamente grande que ha tratado de zanjarse esa brecha grande entre la realidad y la expectativa. Desafortunadamente se ha zanjado hacia formar mal un profesional y vamos a decirlo aquí claramente, ojalá lo que nosotros pensamos o la perspectiva que nosotros tenemos de la formación sin duda fuera la mejor. Pero el mercado no se ha adaptado hacia la formación de un profesional bueno, sino desafortunadamente el profesional se ha adaptado a la exigencia de un mercado y la consecuencia es que hoy tenemos un profesional mal formado que rinde justamente a las necesidades de un mercado que, como lo dice el doctor Arias, tiene que naturalmente condicionarse a las exigencias y a las perspectivas naturales de unos recursos. Y ahí el problema es absolutamente serio, porque ¿de qué sirve formar a un buen profesional si definitivamente el impacto que va a tener va a ser mínimo? En sociedades científicas nosotros hablamos entonces de pegar los dos componentes, la autonomía y autorregulación dentro del componente del mercado, pero para llegar a exigir una autonomía que naturalmente esté condicionada por unos desenlaces sanitarios que impacten realmente en la sociedad, se necesita un profesional bien formado y ahí nosotros tenemos dificultades. Y tenemos dificultades absolutamente serias, porque resulta que dentro de un proceso que empuja hacia arriba, dentro de un contexto de mercado, yo no estoy de acuerdo con el viceministro de Salud, independientemente de quién le haya hecho un estudio o la calidad del estudio que haya hecho, de que en este país faltan de manera exagerada especialistas. Faltan especialistas, sí, pero definitivamente también faltan médicos generales bien formados que tengan una capacidad resolutiva, que garantice que nosotros, los especialistas, no empujemos hacia arriba justamente las exigencias del mercado, que lo que han hecho básicamente es especializar dentro de una cadena absolutamente irracional la exigencia simplemente de un especialista cada vez más conocedor de menos, justamente para convertirlo en un eslabón más dentro de la cadena de producción.
Si yo sé más, cobro más. Y si cobro más, mi utilidad es mayor. Pero los cuellos de botella ahí se dan. Nadie cree en este país en los médicos generales. Escasamente quienes pagan la educación de los médicos generales, que son sus papás. Ya mi hijo va a ser médico. Y la verdad, sabemos de antemano que mientras no devolvamos de manera crítica y autocrítica la capacidad resolutiva de un médico general que cruza necesariamente por la confianza dentro de sus procesos de educación que permeen justamente el mercado, definitivamente vamos a continuar con lo mismo y mañana, incluso especialidades de las que se llamaban generales van a terminar sin capacidad resolutiva. Sociedades Científicas hizo un estudio. Sociedades Científicas es la organización que reúne a todas las agremiaciones de especialistas, 63 estamos ahí organizados. Y cuando uno se organiza bien y se une es porque algo está pasando, uno no se une justamente para contarse las alegrías. Y entonces ahí hicimos un estudio sencillito, sencillo, que no lo hizo un instituto importante, simplemente lo hicimos en Sociedades Científicas, porque hemos tenido que hacer el curso remedial de farmacoeconomía, de economía política, de una cantidad de cosas para tratar de hablar, y por eso nos propusimos también ley estatutaria, que ojalá hablemos dentro de ese componente de autonomía y autorregulación. Dejo aquí simplemente esto, hicimos un estudio sencillo, una proyección. Si hoy en día, como dicen las guías, como lo plantea el mercado, como lo define el sistema, para poder mirar un análisis, por ejemplo, para analizar la próstata de un colombiano, así como está el mercado, en 20 años no habría, ojo, no habría urólogos suficientes, así se especializaran todos los médicos que de hoy a 15 años salieran en urología, pero tampoco habría dinero para pagarlos. Y los desenlaces serían iguales, serían absolutamente los mismos. Porque uno diría, si hoy tenemos un componente supra especializado, los desenlaces serían mejores. Pero con todo respeto, señor decano, con todo respeto, doctor Arias, uno mira y sí tenemos mejor cobertura, pero los colombianos no estamos mejor atendidos ni tampoco tenemos mejor salud que hace 20 años. Con las honrosas excepciones, doctor Arias, yo sé que usted me va a decir que sí, con las honrosas excepciones, pero para lo que invertimos, para la cantidad de facultades de medicina que hay, para la cantidad de especialistas que hay, deberíamos tener una salud de primera, así tuviéramos poquita plata. Pero la verdad, estamos gastando cada vez más, tenemos cada vez más especialistas, tenemos cada vez más facultades de medicina. Se me ha hecho raro que esta semana no han organizado ni fundado ninguna, pero la verdad, aquí nosotros tenemos problemas serios y estos son los escenarios para discutir. Me he vuelto vehemente, doctor Arias, no para atacar a las EPS, sino porque es que cada vez me invitan menos como representante de los médicos y más como periodista. Tan convencida está la Academia Nacional de Medicina de esa situación que estamos empezando una gran organización para luchar de manera que se le devuelvan a los médicos generales sus competencias y se les exijan sus trabajos. Tenemos la impresión de que muchísimos médicos generales han sido convertidos a la fuerza en remitidores al especialista. Le llega al médico general recién graduado un enfermo, el médico general sabe de qué se trata, hace buen diagnóstico, sabe cómo se trata, pero el sistema lo obliga a remitírselo a un especialista. Y oigan ustedes, si el problema es próstata, dentro de 20 años no habrá suficientes especialistas en próstata para atendernos a todos. Hay que devolverle al médico general sus competencias, sus sitios de trabajo, sus obligaciones. Que el médico, no lo llamemos general si quieren, llamémoslo médico familiar, llamémoslo como sea, el médico ese que se gradúa en la facultad y que salga bien formado, bien instruido y bien educado, que tenga autonomía y sepa usarla, que ese médico sea capaz de resolver sobre la marcha los problemas que se le presenten y que sea capaz, sabiendo que lo que no esté dentro de su capacidad, lo remite, pero no que lo obliguen a remitirlo todo.
Esa es una situación que yo sí quisiera oír comentada por alguno de nuestros decanos presidentes de mesa. ¿Quién querría hacer una observación al respecto? Bien, en esta discusión yo estaba… Aló. Aló. ¿Ya? Bien, estaba tomando atenta nota porque digamos que encuentra uno razones muy valederas de una orilla y de la otra, pero nosotros en la academia hacemos esfuerzos ingentes porque los profesionales tengan una formación adecuada, hemos modificado los currículos, los hemos vuelto más flexibles, hemos incluido muchos elementos de humanismo en la formación de los estudiantes, hemos tratado de que sean protagonistas de su propia formación, más flexibilidad, menos presencialidad, pero como lo señalan también los panelistas, pues hay cosas que se cruzan con esa intención de formación. Y esas cosas que se cruzan con la intención de formación tienen que ver desde la formación, lo que son los escenarios de práctica, una transformación perversa que se ha tenido con la legislación de los escenarios de práctica, donde aparecieron una serie de exigencias económicas por los escenarios, lo que llamamos nosotros un peaje, a veces hasta tener que perder los mismos elementos del proyecto educativo institucional de la universidad, porque pues los estudiantes coinciden en uno, dos o tres programas en un mismo escenario y se pierde ese elemento de control de la universidad en virtud de los escenarios de práctica. Pero también se cruza por ese camino un sistema que de alguna manera establece vetos al ejercicio de la profesión. Entonces se dice, en el primer nivel un médico no puede solicitar el examen D, no puede hacer el procedimiento D, si va a remitir no debe remitir. Es más, digamos que yo digo que no se estimula tanto la remisión, lo que se estimula más bien es tener el paciente en el primer nivel. Y eso es algo absolutamente perverso en el ejercicio de los estudiantes. Los estudiantes salen, las universidades los formamos, los llevamos a los escenarios de los diferentes niveles, tienen contacto con todas las posibilidades de resolución de una patología. Generalmente a veces pensamos, y en algunas oportunidades se los hemos dicho a algunos ministros desde Ascofame, es pues digamos cuál es el médico general que ustedes quieren, porque el que estamos formando en las universidades tiene capacidades para hacer muchas cosas que el sistema les inhibe. Entonces, yo diría que la formación, la buena formación médica, como lo señala el doctor, es el objetivo de los programas de medicina. Estoy hablando con la mejor buena fe de los que están o no están en Ascofame. Digamos que es la mejor intención, es la buena formación médica. De hecho, estos esfuerzos de hacer estos encuentros para hablar del tema de la formación médica, los esfuerzos que señalaba en la mañana de hoy el director ejecutivo de Ascofame por elaborar un currículo nuclear, por buscar elementos para identificar si la formación se cumple, como la bitácora y todo lo que nos mencionó el director ejecutivo de Ascofame. Pero finalmente, en el momento de verdad, que dirían los administradores, en el momento de verdad, ese egresado va a tener que no utilizar muchos de sus elementos y de sus competencias, porque el sistema le establece un freno en ese sentido. Y también, digamos, la legislación ha establecido unas dificultades serias para la articulación con los escenarios de práctica, y ese matrimonio que esta mañana añoraban en el sentido de los hospitales universitarios con una única universidad, ese divorcio fue promovido por la misma
organización de la ley. Entonces, está sobre la mesa cómo hacemos para lograr la mejor formación y hacemos el mejor esfuerzo, pero también necesitamos que se acompañe de esas otras transformaciones para que el esfuerzo pues se vea impactado. Desde luego, no me aparto de que el mayor porcentaje de nuestros docentes en todas las facultades del país dan el mejor ejemplo de profesionalismo, pero también hay quienes se han metido en esta teoría del mercado, quienes han tomado, digamos, las lecciones muy bien para hacer un modelo económico y a veces no se constituyen en el mejor ejemplo para los jóvenes. Eso también hay que reconocerlo, pero mi compañero de mesa podrá ayudarme. Nosotros consideramos que efectivamente la autonomía profesional se restringe. Sí se restringe, porque en la formación estamos participando de manera activa hospital, universidad, y ambos estamos moviéndonos en el contexto del sistema de salud actual. Las reglas de juego para el ejercicio profesional en el sistema de salud están restringiendo esa autonomía, y en el esquema que veíamos esta mañana está llevando a los médicos más que a innovación, a transformación, a ser simples técnicos, expertos en procedimientos y no a poder pensar y poder introducir cambios. Luego, la autonomía sí está restringida, se ha desvirtuado lo que profesionalmente significa ser médico. La esencia del trabajo médico es precisamente dar cuenta y respuesta a las necesidades de los pacientes, y hoy se da cuenta y respuesta a las necesidades del mercado, y eso definitivamente restringe la autonomía médica. Muchas gracias, señores decanos. Yo voy llegando a una conclusión que por otra parte ya habíamos visto hace algún tiempito, y es que hay que cambiar el sistema, porque el sistema nos está llevando de nariz al sepulcro, al abismo. El señor decano del Quindío querría hacernos alguna observación. Yo sí quisiera, pues sin ánimo de polemizar ahora, pues, porque sí, pero es por el tiempo, pero polemicemos entonces. Hace un momento usted lo escuché decir que antiguamente quizás la calidad de la atención médica no era mejor que la de ahora. Me pareció escucharle decir eso. Sí, al doctor Fernández y a Francisco. Pues yo no sé hasta dónde podamos estar de acuerdo en eso, porque definitivamente, como decíamos mis compañeros decanos, nosotros formamos a los médicos como médicos, con una buena capacidad resolutiva. Lo que pasa es que el sistema tristemente los va atrofiando, y yo creo que en eso sí no tendríamos mayor discusión. En segundo lugar, pues no es por hacerme la cuña, yo soy médico psiquiatra. ¿Y por qué lo voy a mencionar? Porque cuando una persona, un médico, está al frente de su paciente y tiene un promedio más o menos, en promedio, de 18 minutos para hacer una consulta, me parece que el nivel de frustración de ese médico tiene que ir aumentando de forma geométrica, ¿sí? En la medida en que va ejerciendo su práctica médica. Es muy difícil hacer una buena práctica médica, tener una relación médico-paciente adecuada, ¿sí? En una consulta de pocos minutos, donde además de eso, gran parte de ese tiempo, la consulta, está dedicado a algunos tipos de labores administrativas, ¿sí? Como llenar una serie de instrumentos, etcétera. Entonces, ¿cómo hace uno para conocer un poquito y para interactuar y para tener esa empatía y esa calidad con el paciente? Dígame cómo se hace. Es decir, yo, pues si me da la fórmula, salimos de aquí felices. Entonces, pues eso sí yo creo que es para polemizar. En segundo lugar, la capacidad resolutiva del médico, entre comillas general, definitivamente sí se ve muy maltratada por el sistema.
Y entonces sí es cierto que se vuelven médicos remitidores. ¿Y qué va pasando? Que uno lo ve y lo observa. Ya como se nos va olvidando la clínica, porque ¿a qué horas? ¿Ok? ¿A qué horas coge a un paciente, de pronto le observa el abdomen, como le enseñaron a uno, ¿no? Palpe, huela, mira, toque, etcétera. ¿A qué hora hace eso? Entonces termina remitiendo, ¿lo cierto? Y el especialista, que tampoco tiene el tiempo suficiente, muchas veces termina pidiéndole, como pasa mucho ahora, una cantidad de exámenes y muchas veces invasivos, otros muy costosos, que no tienen razón de ser. Y entonces eso tiene necesariamente que encarecer, además de eso, mucho más el sistema. Entonces uno se pregunta, todo lo que estábamos hablando, lo que escuchamos de las doctoras esta mañana, etcétera, de que el médico debe tener una capacidad de liderazgo, debe tener calidad humana, debe tener, bueno, todas estas cosas, eso es cierto, pero el sistema perversamente lo lleva a otra cosa. Yo diría que lo que más yo le abono al sistema, y es cierto, porque nadie lo puede negar, es pues que la cobertura, entre comillas, es universal. Yo creo que la cobertura como tal es como lo mejor que yo le veo al sistema. El resto me parece muy complicado, doctor, por eso digo que podemos polemizar. Yo voy a decir una cosa que es molesta. No entiendo por cobertura la cobertura, sino la carnetización. La gente que tiene carnet para ir al servicio es mucha, no puede ser más del 90%. La gente a la que atiende el sistema, tengo la sospecha de que no es tanta, de manera que lo que hay es una excelente carnetización, con una cobertura pues mejor quizás que antes, pero todavía muy distante. Creo que la doctora quiere hacernos una observación y estaría muy en orden, porque puede decirse que este sistema de medicina gerenciada tuvo su principio en los Estados Unidos, más o menos. Unfortunately. What I'm hearing in this fascinating conversation is the need for both, which I'm hearing from everyone, the need to inculcate the professionalism skills during training. I think everyone was agreed with that. And that's not enough, because the system that one practices in affects how you practice. So the question is, what are levers you can use to change that? In the several that I can think of are, if you, in the insurance companies have been part of a driver for good or bad. For good is that they are focusing us on safety and no readmittance to a hospital in a certain length of time. So there are more metrics that can be useful, and that's anytime you can get systems behind developing metrics, I think that's useful. Now, how do you improve the system? There also are groups. One of the first in the United States was the Institute for Healthcare Improvement, which started a number of interesting collaborative projects to improve certain clinical situations. They would focus on, have like 10 hospitals that would work on one area. And we've continued to do that in the United States. A recent one by the Plexus Institute, another group, was to decrease in infection rate in hospitals, nosocomial infections. And so when outside organizations come in, it provides impetus to change the system. Another one that is coming with our Affordable Care Act is an increasing amount of money is going to be coming for doing research on comparative care effectiveness. So is one approach better than another approach? And I have great hopes for that, because I feel that it will excite faculty
to do research in this area, which can change some health systems. So, oh, and then of course there's a political process. So there's the economic lever, there's a political lever, and there's the research lever and the metrics lever. All of these can be useful in changing the system. Hay algo que me inquieta un poco y que lo he escuchado cuando uno tiene que mirar, y hablo para los estudiantes especialmente, cuando uno tiene que mirar a un paciente, pues a uno le enseñan que tiene que hacer la anamnesis, hacer el examen, entonces mira, ausculta, palpa, etcétera, etcétera. Y resulta que si yo no lo hago, yo estaría potencialmente atentando no a un componente profesional, sino un componente ético. La pregunta que a mí me queda es si nosotros violamos la ética porque somos reiteradamente unos violadores de la ética, o si es que actuamos así porque consideramos que eso es lo que hay que hacer. Y cuando uno tiene esos dos componentes, la verdad, las dos cosas son preocupantes. Porque si yo como médico, sea especialista o sea médico general, no